El silencio es la realidad última. Por Robert Adams. Era el final del trimestre y estábamos realizando el examen final. Era de matemáticas. Yo nunca las estudié, así que no sabía nada. Dije, Dios, Dios, Dios. Y en lugar de venir las respuestas, la habitación se llenó de luz, 1000 veces más brillante que el sol. Fue como una bomba atómica, pero no era una luz ardiente. Era un hermoso resplandor cálido, brillante, radiante. Solo pensar en ello ahora me deja completamente paralizado de asombro. Toda la habitación, todo el mundo, todo estaba inmerso en la luz. Todos los niños parecían ser partículas innumerables de luz. Me encontré fundiéndome en radiante ser, en la consciencia. Me fundí en la consciencia. No fue una experiencia fuera del cuerpo. Esto era completamente diferente. Me daba cuenta de que yo no era mi cuerpo. Lo que parecía ser mi cuerpo no era real. Fui más allá de la luz, dentro de la pura y radiante consciencia. Me volví omnipresente. Mi individualidad se desvaneció dentro de la pura y absoluta dicha. Me expandí. Me convertí en el universo. La sensación era indescriptible. Era dicha total, alegría total. Lo siguiente que recordaba era a la maestra sacudiéndome. Todos los estudiantes se habían ido. Yo era el único que quedaba en la clase. Regresé a la conciencia humana y ese sentimiento nunca me ha dejado. Robert, ¿qué puntuación sacaste en el examen de matemáticas? 0. No lo hice. Cuando tenía unos 14 años, fui a la biblioteca para hacer un informe sobre un libro. Pasé la sección de filosofía y vi un libro sobre maestros de yoga. Ni siquiera sabía lo que eso significaba en ese momento. Abrí un libro, ¿Quién soy yo?, por Ramana Maharshi, y había una foto de él. Se me pusieron los pelos de punta, porque era la misma persona que se me había aparecido en la cuna cuando era un bebé. Desde entonces, nunca he sido el mismo. Volví a la escuela e hice creer que era normal, sea lo que fuere. Joel Goldsmith fue mi primer maestro. Era un místico cristiano que había escrito varios libros sobre misticismo.
Me explicó lo que me estaba pasando dentro, mis sentimientos, porque yo solía pensar que estaba loco. Joel Goldsmith me habló de Paramahansa Yogananda. Fui a la Self-Realization Fellowship en Encinitas para ver a Yogananda. Fui iniciado y estaba a punto de convertirme en monje, pero después Yogananda un día habló conmigo y me dijo: Robert, tú no perteneces aquí. Tienes tu propio camino. Ve a la India. Así que lo hice. Por medio de la gracia de Paramahansa Yogananda fui a Sri Ramanashram, y fue con Sri Ramana que mis ojos se abrieron al significado de mi experiencia. Confirmé mis sentimientos. Desde que nací, nunca había creído que era un cuerpo. La primera vez que viste a Ramana, ¿te recordaba a la persona que se comunicaba cuando eras un bebé? Por supuesto que sí. ¿Y hablaste de esto más tarde con él? No, nunca lo hice. Nos limitamos a sonreírnos el uno al otro. Tuve una conversación personal con él a finales de 1947, cuando empezó a ponerse enfermo. No podía caminar muy bien, llevaba un bastón y tenía que ser asistido por sus devotos. ¿Ramana era un hacedor? Todo lo contrario, Ramana Maharshi no hacía nada por sí mismo. Sin embargo, las cosas sucedían. Él negaba que tuviera algo que ver con eso. Podía negar todo lo que quisiera, pero otras personas tenían la experiencia de él haciendo cosas. Creían que las cosas sucedían a causa de él. Era su creencia lo que las hacía posible. Un sabio no hace nada a propósito. Sin embargo, todo tipo de cosas pueden suceder a su alrededor. Si uno tiene una gran fe en esas enseñanzas, entonces nada puede detener la realización del ser, ¿verdad? No es así de simple. Tiene que ver con la gracia de Dios, que está siempre disponible. Despiertas a esa gracia. No puedes determinar con precisión lo que conduce a la realización del ser. ¿Eres un estudiante de Nisargadatta? No era un estudiante suyo, pero estuve con él durante un tiempo. ¿Fue antes de que estuvieras con Ramana? No, muchos años más tarde. Pasé 6 meses con él. ¿Qué te mantuvo ahí durante 6 meses? Estaba interesado en observar sus acciones. Estuve allí cuando Ramesh Balsekar era su intérprete. ¿Cuál fue tu conclusión después de observarlo? Mi conclusión es que todo está bien y todo se desarrolla como debe. Cuando los buscadores llegaban a Ramana con dificultades en su vida, ¿era capaz él de ayudarles? Él nunca ayudó a nadie voluntariamente. Simplemente se sentaba en su sofá y todo el mundo hacía lo que quería hacer. Él les hacía un par de preguntas una y otra vez y se quedaba luego en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando la gente venía a él con todo tipo de problemas, solía mirar a su asistente y decir: ellos vienen a mí para ayudarles con sus problemas. ¿A quién debo ir? Estoy confundida.
Él no era el hacedor. ¿Cómo podía ayudar a las personas con problemas? No era psicólogo. Conozco a alguien que no es un hacedor. Alguien vino a él con un problema físico. Esta persona se acercó e hizo algo al cuerpo del otro y esta persona fue ayudada. Mediante la presencia de Ramana, las personas eran ayudadas. Ramana se quedaba en silencio la mayor parte del tiempo. La gente hacía todo tipo de cosas en el silencio. Simplemente sentándose en su presencia, todos sus problemas se desvanecían. En la presencia de alguien así, uno parece sentir algo. Estás sintiendo tu verdadero ser, tu propia dicha y felicidad. Eso está más allá de las palabras. Tengo sentimientos diferentes en presencia de maestros diferentes. Eso es confusión. Usted nunca ha cambiado. La idea es tener la sensación de ir más profundo de uno mismo. Un verdadero sabio te da la sensación de que deseas sumergirte profundamente dentro de ti mismo, más profundo de lo que nunca has sido antes. ¿Podría hablar acerca de la importancia de un maestro para la realización del ser y cómo funciona la relación entre maestro y estudiante? El maestro es realmente uno mismo. Has creado un maestro para despertarte. El maestro no estaría aquí si no estuvieras soñando con el maestro. Has creado un maestro con tu mente para despertar, para ver que no hay maestro, ni mundo, nada. Todo lo has hecho por ti mismo. Enhorabuena. Este es tu sueño. Tienes un maestro frente a ti, explicándote todas estas cosas, diciéndote que tienes que despertar tarde o temprano. Si vas más allá, verás en verdad que ya estás despierto. Entonces, todo lo demás desaparece. Mientras esto sucede, hay una relación entre el estudiante y las enseñanzas. Estás jugando un juego que has creado tú mismo. Creas un maestro para que te despierte, pero ya estás despierto y no lo sabes. Un maestro te da enseñanzas, te da la gracia y te hace entender que ya estás despierto y en paz. A cambio, cuidas del maestro. Es un juego recíproco. Es tu juego. Es tu sueño. Por lo tanto, despierta ahora y sé libre. Yo estuve en Sri Ramanashram durante los 3 últimos años de la vida de Bhagavan Ramana. Por medio de su gracia, pude confirmar y ampliar mi propia experiencia. Con posterioridad a mis años con Bhagavan y otros maestros de la India, durante los siguientes 17 años, he viajado, moviéndome frecuentemente, evitando cualquier notoriedad. Algunos devotos se reunieron a mi alrededor en varios lugares, pero he podido evitar las multitudes de buscadores. Cuando estaba en Benarés, fui a ver a un ñani que nadie había oído hablar de él, llamado Swami Paramananda.
Era llamado el báculo de Dios. Tenía unos 90 años y tenía 3 discípulos que habían estado con él durante unos 50 años. Me invitaron a sentarme junto a él. Creo que yo era el primer occidental en obtener permiso para estar con él. Así que me senté con él durante unos días, escuchándolo sin decir nada. Estaba generalmente en silencio. En el tercer día que estuve allí, él anunció a sus discípulos que su cuerpo tenía dolores, que era artritis, pero que aún tenía trabajo que terminar en este plano. Dijo que iba a dejar su cuerpo al día siguiente, a las 3 de la tarde, y tomar el cuerpo de una persona más joven. Dijo que alguien se resbalaría en la calle y se rompería la cabeza. Tomaré ese cuerpo, dijo. Escuché, como suelo hacer, y no podíamos esperar a que llegara mañana. A nadie le importaba que él fuera a morir. Queríamos ver si podía hacer lo que dijo. A las 3 de la tarde del mismo día siguiente, estaba sentado en la postura del loto. De repente se puso rígido y se murió. Le busqué el pulso, pero no había ninguno. Le pellizqué. No ocurrió nada. Su cuerpo era una cáscara vacía. Estuvimos tonteando con su cuerpo durante cerca de media hora para ver si podíamos traerle de vuelta a la vida. Nada. De repente, oímos un alboroto fuera. Efectivamente, un joven se había resbalado en la calle. Estaba lloviendo y se había golpeado la cabeza. Una multitud se había reunido y un médico estaba allí. Fue declarado muerto. De repente, el joven se levantó y corrió hacia el bosque. Nadie oyó hablar de él de nuevo. Muchas veces tengo visiones donde yo estoy caminando con Ramana Maharshi a lo largo del Ganges. Hablamos de cosas simples como el clima. Una visión no es un sueño. Una visión es una experiencia real en el mundo fenoménico. Cualquier cosa es posible. Nunca creo que algo sea imposible. Eso te limita. Incluso aunque no lo haya experimentado, tenga fe en que en su interior se hallan infinitas posibilidades. Mi cuerpo ha manifestado síntomas de la enfermedad de Parkinson en los últimos años y por lo tanto se ha visto obligado a establecerse en un solo lugar para recibir la atención adecuada. Todavía deseo evitar las multitudes de buscadores. Prefiero trabajar con un pequeño número de dedicados devotos. Yo no escribo libros, ni doy conferencias, ni publico nada. Sin embargo, algunos de los satsang que realizo semanalmente han sido grabados y transcritos. Gracias de nuevo por su consulta. Mis bendiciones para usted y para todos en el ashram.